¿Cómo fuiste? Ahí. Muy bien. ¿Por qué no te quedas hoy? ¿Por qué no te quedas? Me quedo, pero no hasta las 10, hasta las 10 no, hasta las 9 capaz. Después la semana te horas, que el viernes no venga, que yo te juro. ¿No ves qué pasó? No, porque son muchos, no le va pobre Jan. No hay, no somos muchos. Estamos en crisis. Bueno. No jugó bueno. Sí.
tenés que estar en el objetivo después. Hay que hablar con más, tener más. Por favor, Excelente, excelente. Fuerte, fuerte. Eso, bien, bien, bien. Eso. ¡Dale con Diego! ¡Dale, que mudo! ¡Hay que llegar! ¡Bien, mudo! ¡Dale, Diego! ¡Vamos, mudo! ¡No es el espacio! ¡Hay que llegar!
¿Santino se fue? Sí, hijo de puta. Sí, es mucho en el torneo más difícil. Uno toda la fecha. 8 días, 10 días. Este me gusta, está, este que es amigo mío, este juega bien. Yo estoy bien. Nico, bien. Dale, Nico, ¡Chacha! Andrés. Ya está. Le interrumpiste la charla, boludo. Se define como vos, boludo. Dale vos, mudo.
Chancha. Se cortó la luz en... Dale. Vamos, dale. Pues. Gracias. Sí, hay. Venimos ahora. Lauti. ¡Lo toco! ¡Lo toco! Se empieza a picar el partido. Solo. Vení, Auti.
Ayer también, como vean, que Me voy de talón. Abajo. Acá, mira. ¿Pero qué fue cuando me frente? ¡Dale, ánimo! ¡Dale, Claudio, fuera! ¡Andamos, andamos! ¡Te vas, te vas, te vas, te vas, te vas, te vas! Habría que jugar. ¡Por Dios! Sí, boludo, no me mató, boludo, me está picando. Ese fue de la otra. El otro fue una vela. ¿Qué busca? No, la mochila esa gris se decía, se ponía, pero Está. Está. Bueno, se pegaron, boludo, entonces. Te la llevo. Igual si yo y todo, peor todavía. No, eso me nervioso. no, el otro tiene buen pie. ¿El acá, el de la izquierda? Sí, de acá, ese es. Tiene buen pie, boludo. ¿Lo grabaste justito? Sí. ¿Eh? Queda la mano, ¿no? De estar todo el día. Sí, ya, igual ya me acostumbré. Ya está, ¿no? Sí. No entrenaba.
Hola, boludo. Bajá la bocha que está allá, boludo. ¿No? Sentar un poquito acá. Siéntese. Siento con las rodillas. Se fueron los mosquitos. ¿Se fueron? Ah, dio resultado. Lo bueno es que no hay viento, no hace frío. Es que hoy no entendía, estuvo re lindo, pero de rato salía como una raspadita de frío, de aire, pero era frío. Y eso era lo que más. Te voy a hacer a vos una consulta. Ayer me tocó, ayer 3 partidos de torneitos femeninos, ¿no? Y llevaron a un chico que grabó y tenía un dron. Sí. Él baja el dron en el área, estaban las chicas ahí jugando, y yo dije, es una foto bárbara, Sí. eran las chicas jugando y el dron en el medio. Disparé y la cámara no disparó. No sé, y después intenté, lo tenía por acá arriba y... ¿Qué voy a decir que interfiere con medio que, del dron? que el dron dividiera la cancha, me parece mucha tecnología. Nah, O algo lo intenté 2 o 3 veces Y no hacía. no disparaba cuando el dron Apuntabas. estaba en el... qué raro. Es raro. Y- Pues tampoco es un dron del Claro, FBI. militar, claro. Y dije, no voy a seguir intentando a ver si rompo la cara. Claro, capaz que te tira un láser. El láser entró y me rompe la cámara y digo, no, lo voy a dejar en paz, pero lo intenté 2 o Pero es 3 raro, ¿no? veces. Una sí lo tenía bien acá arriba, le hice así, disparo y clac, 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 nada, no disparó. Después ya era la toma, había gente, o sea, Sí. porque estaba bueno, las chicas jugando y el dron en el medio. Dije, es la foto. Y no, se traba el disparador como cuando te marca que el sujeto está oscuro. Claro, onda, como que no te deja sacar la No foto te porque no deja está en foco o algo Claro. así. Qué raro, boludo. Sí, me pareció rarísimo. Yo ando con esa intriga, porque el dron no me Mal, muy raro. Y no le quise preguntar al pibe. Por la interesa que me pedí. Porque encima incluso es, onda, lo que vos apretás es mecánico, tampoco es que Claro. haga como una señal que diga, bueno, interfiere en Y el esta dron. cámara es viejita, no tiene Claro. wifi, no tiene nada. Claro, o viste, sea, porque capaz que si era medio más digital, Claro. interfiere capaz. Pero no. Pero no pude, las 2 o 3 veces que intenté sacarle una foto me trabó la cámara. Yo acuso al dron, pero y era a las 5 de la tarde, o sea, no era un tema de luz. Que la cámara no detecta luz y no dispara. Claro. Muy raro. Sí, raro lo que me pasó. Después igual cuando entré en confianza con el pibe, Sí, si lo vuelvo a preguntá. ver. No, sí que saco la duda también yo. Sí, Muy copado tener un dron. Es algo sí, distinto. porque él estaba re sentado así, o sea, lo Sí, manejaba. anda filmada de arriba. Sí, de a ratos filmó bueno. con una cámara, con parecida. Claro. Seguro que hace todo un compacto. Después hace sí, Está bueno. después con ediciones. Sí. A mí me gustaría más también hacer más videos. Yo lo poquito que hago lo hago con el Sí, a mí me gustaría tener, viste, que como Y es yo grabo basiquísimo. así, onda tener un dron, viste, que lo puedes dejar un rato así, Claro. viste, onda que me filme así, entonces capaz que después busco la jugada y estaría bueno que tener una Y jugada de aparte queda aérea. buenísimo alzar el plano, que viste que los ves como puntitos, Sí, sí, sí. queda buenísimo eso. Sí. Yo ahora mi próximo paso es comprarme el 70-200. ¿Qué cosa? El 70-200, Ah. el lente. Carísimo, ¿no? Dólares.
dólares, sí. Sí. Pero Nikon Argentina es el que mejor precio tiene. Y viste, te dan con un año de garantía, te traen Claro. la funda de regalo, el parasol de regalo, algún accesorio de regalo. Claro, con lo que sale, dame todo, ¿no? Sí, son caros. Sí, está aparte todo está Yo esta cámara la había comprado el año pasado, sí. cuando ni bien empecé, principio del año pasado. Y la compré por Amazon, porque convenía más. Onda, acá está me fijé, ¿viste? Yo la dejé en favorito porque también la busqué por Mercado Libre, ¿viste? Sí. Y la dejé en favorito y salió 1.300.000. Pues fue la mierda. Cuando compré estaba más o menos rondando los 700 y Claro. pico. Esta me la trajeron de afuera, Es que sí, pero hace 10 años. claro. O sea, creo que no llegué a Unas cámaras gastar. así, no sé cuánto decir. Creo que fueron 400 dólares. Y en ese momento no era tan, Claro. hace 10 años. Igualmente ya tiene su uso. Mira, a ver si está despegando Y aparte, aparte lo que tienen las cámaras son las, ¿cómo es? Tenés tiene un número de disparo. número de sí. disparo. Sí, Y eso, por ejemplo, cuando ya llega al número que tendría que ser, ¿no? ¿Qué no enfoca bien o qué hace? No, sigue trabajando lo normal, pero tenés como el más riesgo de que se En un rompa momento algo. que ya no saque. Claro. O viste que el diafragma abre y cierra con cortinitas, que se trae una cortinita, para que el sensor te pase algo. Claro. Hasta el número que te dice de disparos tiene que funcionar de 10. A partir de ahí va a seguir funcionando, Pero con el en riesgo algún de momento liquidarlo. algo le puede pasar, que puede ser que se pueda reparar y la salvar, y tira un tiempito más, o te digan no. Igual con lo que está, ¿viste? Sí, Con lo que está, yo le daría hasta que aguante y... hasta que aguante y listo. Sí, mi idea era ver si podía cambiar el cuerpo y hacer las dos cosas. Claro. Pero bueno, tengo que ahorrar un poco todavía. Pero si Dios quiere lo voy a hacer. ¿Y la tuya cómo viene de disparos? Onda, ya está, Y ya ya cumplió. estuve sacando la cuenta que ya tiene 10 años. O sea, en los primeros años yo no la usé tanto, estos últimos 2 años es que le estoy dando Claro. muchísimo y debe andar cerca. Porque más o menos por fin de semana estoy en las 2000 fotos. Claro. Porque yo más o menos por partido para sacar, para que queden 50 buenas,
Sí, tenés que Tenés sacar tener más. el doble, Claro. mínimo el doble. Por ejemplo, ahí De 100, poner entre 100 y 120. tenés Claro, que capaz que tener. haces una ráfaga de 3 y elegís Y una. elegís una, claro. Por eso la uso así en ráfaga también. Es que en realidad acá se saca en ráfaga, Sí. porque si no, no. Si querés sacar individual, es Individual, imposible. no. Y a veces la ráfaga completa está buena Sí. y la dejás. Claro. A mí me da lástima. Se las dejo. Claro, porque aparte capaz de hacer un collage. con Collage. las tres. Cortalo, 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 ¡que no largue! ¡Que no largue! ¡Que no largue! ¡Medio! Se da acá. Ah, Ande. Está tomando café. Le estaba contando a Gaby que en el otro torneo empezaron a implementar lo de que los capitanes le hablan al juez. Ah, hicieron eso. No sabes qué poco tranquilo fue hoy a la mañana. Se le acerca uno a la moneda. Claro. Cuando hacen el sorteo les explica a los capitanes Que solo van a hablar con el capitán. que solo habla el capitán. Y la verdad con los seniors hoy a la mañana fue como... Si no gritan todo el tiempo. Claro, acá hay que ver si... No, sí, obvio. Pero dio bastante resultado. Y si el capitán sale por algo, deja asignado Claro, dice, bueno, él me reemplaza. al que lo reemplaza. Me gusta cuando reacciona cuando me toma la foto de grupo que tira otra página. Te dicen eso. ¿Cómo lo viste al otro juego? Yo lo conozco del otro torneo. No es malo dirigiendo. El defecto que tiene es que le contesta a los jugadores. Claro. Entonces los hace calentar más. No es malo, Claro, pero les ahí. Sí, como que ahí dijo, hay un jugador lesionado, todo lo grita. y como que las respuestas o las explicaciones que tienen son re antiguas. ¿Qué es esa, George? Después te la enseño, George. Para concentrar.
Está re concentrado. Quedó así concentrado del partido. Ponele un día una discusión, se le armó una revuela porque los hace, o sea, con una contestación de él, te pica un partido. Es que para mí el juez tiene que ser onda, no responder. Claro, o sea, ya cobré puntos. Sí, O sea, por ejemplo, él también responde, pero a ti nomás, que dice, juega la pelota o callado, listo. No se pone a discutir. Si alguno le dice algo, pero ¿qué querés que haga? Esa, ¿viste? Claro, no. No sé. Como con un pensamiento re antiguo. Le contesta a uno, ¿qué pasa? ¿Qué volvés? Se dice Sí, yo. y bueno, a ver, ¿cómo te van a aprender? ¿Viste? Empezó con esas cosas así. Ya me voy a tirar eso. No, ya hoy en día ya no se puede. Pensalo, pero no lo digas. Capaz lo habrá hecho. Y sí, él lo habrá hecho. Sí. Pero eran pibes de 30 con los que está discutiendo esa vez. O sea, dirige bien, pero tiene ese defensa que te los hace recontracalentar al juego. Claro. Me encanta el olor a café. ¿Cómo que salió asignado mejor jugador? ¿Cómo es? ¿Viste? Jorge Gómez. Ahora hizo otro gol, así que otra vez tengo que ganar. Es que un gol que sí. Y después te ganás el álbum de figuritas. Yo estoy fascinada con eso. cuadro. Que tengan No sé álbum si de figuritas. Este es el cuadro. Ah, el cuadro. Este es el cuadro con la foto de. Está buenísimo. ¿Cuánto va el partido? 5 a 6. 6-2. Están ganando los conceptos. Sí. Siempre los he visto ganar hasta ahora. Sí. Se habían ido, estuvieron todo el año pasado. Volvieron Sí, ahora. tengo que comprar. Están- Sí, hoy me llevo para comprar. ¿Para comprar? Sí. Sí, pero... Cuando me falta. ¿Ves que le digo? Hace esa cosa. Sí, al pedo contesta. Es que también igual lo entiendo. Onda, capaz que, no sé si siempre contesta o cuando ya esté invitado. Porque capaz que los primeros partidos que está tranquilo, capaz que no contesta, ¿viste? Pero ya cuando te rompe la bola, ¿viste? Sí, no, se reentiende. Pero a veces sí, es como que se enrolla el solo y... Claro.
Como que ya ahora ya está enojado. Está enojado, sí, cuando ya está enojado. Ya termina, ¿no? Ah, en el millón, Llevarlo a la casa, boludo. La mayoría de mosquitos están allá, en la zanja esa, que hay agua, ¿viste? No sé, ¿viste? Sí sabe, onda los de acá del parque. No saben que hay un montón de mosquitos ahí. Ya tendrían que ahora empezar a matar los huevos de... Claro. Esto va a ser la otra vez, hubo, viste que estábamos, vos no estabas, ¿no? No. Pero igual en todos lados. Onda, literal estaba yo parado así. Literal estaba parado así y me veía como 40 mosquitos así girando. Bueno, yo estaba allí, como acá, camino hacia los laterales. Por ahí y veo que el veedor me llamaba, ¿viste? Claro, y me dice, vení que te una nube, porque le tiraba. Yo usaba mate y lo perdí y le mataba 5 mosquitos, cosas así. Era insoportable. En un momento me trajo una espiral, acá en el aire libre, pero estaba así con una espiral, yo ya no sabía qué hacer. No, fue una locura. Capaz que 30 grados y estaba con campera para no me pique. Bueno, yo hacía eso, lo mismo, pantalones largos, medio largo para los tobillos. Claro, encima la profe me picaban igual, onda, Te pasan igual. pantalón, todo. No, llamale eso, la tuvo. Sí, fue bravo. Todo mirando, todo. A ver la figura. De la figura. Opa. ¡Hola,